hay más historias para compartir acá en Telefe Noticias. Sí, claro. Y una historia muy particular que tiene que ver con la actitud de un sacerdote que está camino a recibir una distinción magnífica. Estamos hablando del cura argentino Pedro Opeka. Realmente también nos emociona la historia de él porque decidió de muy joven irse a este lugar, uno de los más complicados del mundo, porque la pobreza ataca a millones de africanos. Allí en Madagascar decidió ir y ¿saben qué hizo entre muchas de sus otras obras? En medio de un basural construyó un complejo de viviendas, algo que no tenían todas estas personas. Incorporó el fútbol como parte de la recreación de los más chicos y de los adolescentes. Le llevó la pasión del fútbol argentino y además fue compañero del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, en el seminario donde ambos estudiaban teología. Y lo que estamos viendo es el momento en el que visitó Jorge Bergoglio la isla en 2019 y allí pudieron reencontrarse. Por supuesto que, les decíamos, es un momento muy especial para la Argentina porque el padre Pedro Opeka es candidato al Premio Nobel de la Paz. La candidatura del religioso fue anunciada por el primer ministro de Eslovenia, país de origen de sus padres, y por supuesto que se ha destacado por su voluntad para ayudar a las personas que viven en condiciones infrahumanas, espantosas. Por supuesto que va a tener que estar en un lugar muy difícil porque ya en el 2012 estuvo nominado y ahora lo vuelve a estar con la Organización Mundial de la Salud, que son sus oponentes, la activista sueca Greta Thunberg y el opositor ruso Alexander Navalny y el movimiento Black Lives Matter. Pero por supuesto que tiene una alegría enorme porque ha sido destacada su obra. Mucho más quienes lo conocen de cerca, como Gastón Vigo, quien es representante de Acamazoa, Argentina, quien trabajó mancomunadamente con el padre Opeka y cuenta lo que se está viviendo. Sin duda, con gran alegría, es un acto de justicia. Muy pocas veces se ve un caso del estilo de Pedro, 500.000 personas que han salido de la extrema pobreza, una ciudad de 30.000 personas, y todo comenzó en un basural del tamaño de 60 canchas de fútbol. Así que es una enorme alegría, estamos felices y esperanzados de que este premio sea la coronación de una vida humanitaria dedicada a los más pobres del quinto país más miserable del planeta. De 50 años dedicado a trabajar, a construir, a fortalecer la dignidad de las personas, y hoy es una ciudad en donde hay 4.000 viviendas, hospitales, guarderías, sitios de trabajo muy disímiles. Y bueno, quizás lo más impresionante es que incluso Pedro ha trabajado hasta el final de la vida. Es muy raro ver una obra humanitaria con 4 cementerios en donde ya están enterrados más de 5.000 personas. Desde chico, ¿él tuvo una cercanía con ámbitos de pobreza o cómo surge su vocación? Él se crió en una familia con una historia muy particular. Sus padres son sobrevivientes de campos de concentración de la Eslovenia comunista. Llegaron en el 47 a la Argentina y desde muy temprana edad formaron un espíritu solidario envuelto en una familia muy creyente. Después Pedro tuvo sus primeras actividades solidarias, por ejemplo en el sur de la Argentina, y en un determinado momento tuvo que elegir entre esa vocación que tenía de jugador de fútbol y la otra vocación que era ser sacerdote. Y como él es parte de la congregación de la misión, era lógico que en la congregación de la misión decidan poder viajar hacia Madagascar, porque era una de las misiones que había hecho San Vicente de Paúl cuando fundó esta congregación. Pero sí, desde muy chico tuvo actos concretos, quizás nunca imaginó poder liderar un movimiento de solidaridad del tamaño que hoy estamos hablando. Francisco había sido su profesor cuando él estaba en el seminario de San Miguel, y cuando Francisco asumió como papa ya lo había conocido previamente Pedro, no solamente en Buenos Aires, sino luego después lo invitó a Roma. Lo que quizás fue muy llamativo y muy bien recibido en Acamazoa, Madagascar, fue la visita de Francisco en septiembre del 2019, porque bien decía Pedro en ese entonces, 30 años después
de que había venido Juan Pablo II. Hoy un papa ve lo que hemos logrado construir con los más pobres de un basural. Esto ya no es un infierno de hambre, esto es un oasis de esperanza. En lo personal, ¿él cómo toma estas postulaciones a algo tan encumbrado como un premio Nobel, cuando su tarea es mucho más de base? Es la sexta vez que lo candidatean al premio Nobel. Por supuesto que sería algo muy bien recibido y el triunfo será de los más pobres que gritaron dignidad. Pedro no es que no lo espera, pero tampoco es que se desvela por el premio. Sin duda que agradece todas las palabras de afecto, y lo que a él más le interesa es que en otras latitudes del mundo se den cuenta de que la pobreza no es un destino ineludible, de que la pobreza se puede vencer con trabajo, con educación y con disciplina. Y él sueña con que Acamasoa, con el espíritu de Acamasoa, se pueda esparcir por todo el planeta en donde haga falta.